el Señor te bendiga este segundo día que estamos estudiando el libro de los Proverbios. Vamos a bendecir el nombre del Señor este día y pues a la misma vez queremos estudiar, ¿verdad? Tan importante lo que es el libro de los Proverbios, y hoy vamos a seguir con el Proverbios capítulo 2. Así que Proverbios capítulo 2 es un capítulo interesante que está basado, ¿verdad? Está escrito en 22 versículos, pero en cada uno de esos versículos nosotros vamos a encontrar lo que es esa llave de sabiduría de la cual el Señor nos quiere preparar para este nuevo año. Y pues creo que hay un texto muy importante, ¿verdad? O un texto clave en lo que es el libro de los Proverbios, que es Proverbios capítulo 2 en el verso 6. Dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Pues realmente estamos en un mundo que está lleno de muchas voces y muchas personas nos pueden estar hablando, o a la misma vez voces internas, voces del mismo sistema en el cual nosotros estamos, muchas voces o mucho ruido en este mundo. Pero déjame decirte que de tantas voces hay muchas de ellas que no todas conducen a lo que es la verdad. Y es en este Proverbios capítulo 2 donde nosotros encontramos primeramente que la sabiduría no es automática. Tú no te levantas en la mañana diciendo: hoy quiero ser sabio, o hoy voy a ir a comprar la sabiduría, o hoy voy a ser una persona sabia. Proverbios capítulo 2 nos habla que la sabiduría no es automática, sino que la sabiduría se debe de buscar con intención. Y es por eso que iniciando este año estamos estudiando Proverbios, porque no queremos vivir un año viviendo erradamente, siendo personas necias, sino siendo personas sabias, personas que buscamos con intención lo que es la sabiduría, porque es en este Proverbios capítulo 2 donde el Señor nos promete protección, dirección y una vida llena de sabiduría. Proverbios nos habla y nos está diciendo: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. ¿Cuál debe de ser la actitud correcta de lo que es obtener la sabiduría? ¿Cómo yo puedo obtener la sabiduría? Primeramente, es necesario tener un corazón correcto, o un corazón que quiere recibir la palabra. Un corazón que está dispuesto. Una persona que no quiere, aunque uno quiera darle, esa persona no recibe. Primero que nada necesitamos un corazón dispuesto. Por eso es que Proverbios capítulo 2 verso 1 lo dice: hijo mío, si recibieres mis palabras. Un corazón dispuesto es necesario, hermanos, para poder nosotros recibir la palabra de Dios, porque es la palabra la que nos da sabiduría. Además dice: si guardares mis mandamientos. Habla de un corazón obediente. Una persona que es desobediente es una persona que no es sabia, una persona que desobedece al Señor, que no atiende la palabra del Señor. Es una persona que muchas veces va a ir a fracasar a causa de esa desobediencia. Por eso la actitud correcta para obtener la sabiduría es guardar sus mandamientos, tener obediencia a la palabra del Señor. Luego dice en el versículo número 2: si inclinares tu oído, si inclinares tu corazón, estando atento a esa palabra. Habla de la atención espiritual. ¿Cómo yo obtengo sabiduría? Cuando estás atento. Atento en tu oído espiritual y atento en tu corazón, a prestar atención a la palabra, a lo que Dios nos dice, para que nosotros
cuando Dios nos hable, nosotros podamos entender qué áreas de nuestra vida necesitan ser corregidas, qué áreas de nuestra vida necesitan ser transformadas. Pero luego dice en el versículo número 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y como a la plata la buscares. Qué importante es. La actitud que yo debo de tener ante buscar la sabiduría es tener la actitud correcta. ¿Y cuál es? Aclamar, número 1, por la sabiduría, a buscarla, pero no a buscarla como alguien que busca algo por casualidad, sino alguien que hace las cosas con intención y con un deseo intenso. Y este versículo 3 y versículo 4 del libro de Proverbios dice que así como buscares a la plata, o sea, como buscares a los tesoros, como buscares a lo más valioso. Así que en esta hora yo quiero decirte y preguntarte, ¿qué es lo más valioso para ti? Y si eso que es tan valioso para ti se te perdiera, ¿qué actitud tú tuvieras ante esa situación y cómo tú la buscares? Entonces ahí nos damos cuenta que algo que para nosotros es valioso, nosotros lo buscamos con agonía. Pasa de repente cuando pierdes tu celular, no sabes ni a dónde lo has tenido, o sea, tú no puedes avanzar, no te puedes ir, porque dice, no, perdí mi celular, no sé dónde lo dejé, y todo el mundo está diciendo, llámame porque no sé dónde lo dejé, o mira dónde está la ubicación. Y realmente, porque nosotros sentimos que el celular es valioso, que nosotros no podemos avanzar otro día a día sin nuestro celular. Y qué no decir de joyas, o qué no decir de dinero, que para nosotros decimos, wow, esto es valioso, yo no puedo perder dinero, yo no puedo perder joyas, cosas que quizás en algún momento, ¿verdad? Son cosas materiales, pero nosotros en nuestro corazón le hemos dado tanto valor a eso que si se nos pierde algo, nosotros lo buscamos, y lo buscamos con una intención tremenda. Si nosotros fuésemos así para buscar la sabiduría, si nosotros fuésemos así para buscar con intención, dice Proverbios capítulo 2, búscala como a la plata, búscalo. Yo creo que en el tiempo de los Proverbios, o en el tiempo donde Salomón escribió la plata, donde está hablando de plata, está hablando de ese metal, era algo valioso, así como el oro, como lo es hoy, pero en aquel momento, ¿verdad? La plata tenía un valor muy especial, y dice, busca como que estás buscando plata, como que estás buscando oro, búscala, la sabiduría, con esa intención. Entonces, primero que nada, en el bosquejo de este capítulo, nosotros encontramos del versículo 1 al versículo número 4, la actitud correcta que nosotros necesitamos para obtener la sabiduría. Más adelante, en el versículo número 5 hasta el 8, encontramos la segunda parte de este bosquejo, y nos habla acerca del origen de la verdadera sabiduría. ¿De dónde viene el origen? ¿Quién se inventó la sabiduría? ¿A dónde está la sabiduría? ¿Quién es la sabiduría? Y lo dice el verso número 6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y también la inteligencia. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría está en Dios. Dios es la sabiduría. Es Él. Así es que el origen de la verdadera sabiduría está en Dios. Y nosotros entendemos que lo que trae la sabiduría, decía el verso 5, es el temor al Señor. Poner a Dios en nuestras vidas, temer a Dios como con ese respeto, con esa admiración, y decir, hay cosas que yo no puedo hacer porque temo al Señor, porque guardo mi corazón para el Señor, y eso es poner sabiduría en nuestras vidas. Además dice que cuando nosotros vamos y obtenemos esa sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría nos protege al justo. Y lo dice en el versículo número 7 y verso 8. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Qué hermoso es saber
que la sabiduría nos protege, que cuando tú y yo somos sabiduría, tenemos sabiduría en nuestra vida, tenemos sabiduría en nuestro corazón, esa sabiduría protege la vida de aquella persona que es justa. ¿Por qué? Porque aquella persona, antes de errar, antes de equivocarse, antes de tener un desliz, esa sabiduría está en su corazón y esa persona se detiene de muchos errores que esa persona puede cometer. Es un escudo y es hermoso porque el verso 7 lo está diciendo desde este punto de vista. La sabiduría es un escudo. Hermanos, tú y yo necesitamos ser sabios. A veces nos equivocamos tanto y queremos culpar a los demás. Algunas veces queremos culpar a Dios, pero simplemente es nuestra necedad. Es porque no nos hemos cubierto de sabiduría. Es porque no nos hemos dado cuenta que la sabiduría primero viene de Dios y es un escudo hermoso que está en nuestra mente, que a veces la necedad quiere entrar, pero cuando somos sabios, la mente, la palabra que está en nosotros, esa sabiduría hermosa nos cubre y no nos permite tomar decisiones que nos van a dañar. Por eso la sabiduría protege al justo, pero a la misma vez nos guarda en el camino correcto. Qué hermoso es saber que cuando buscamos la sabiduría con intención, esa sabiduría no está allí para decir, ¿y yo para qué quiero ser sabio? Porque hay gente que dice, ¿y a mí de qué me sirve ser sabio? Te va a guardar como un escudo, pero a la misma vez esa sabiduría te va a proteger y te va a cuidar para que tú andes por el buen camino. Basta de todos esos errores del año pasado, repetir el mismo fracaso, repetir la misma falla, repetir el mismo error. Hay gente tan necia que pasa 1, 2, 3 veces por el mismo lugar, por la misma circunstancia. Hay personas, ya lo vamos a ver más adelante, que no guardan, no aprenden a veces del fracaso, del error, de la equivocación y vuelven otra vez por el mismo camino. La sabiduría dice, yo te voy a guardar y te voy a proteger para que tú andes por el camino correcto. Qué hermoso es saber que la sabiduría viene del Señor, que la sabiduría hay que buscarla con intención. Pero en la tercera parte de este bosquejo, del versículo número 9 al verso 11, encontramos cómo la sabiduría produce discernimiento moral. Y la sabiduría dice en el versículo número 9, nos enseña a reconocer y a darnos entendimiento entre lo que es justo, entre lo que es recto y entre lo que es bueno. Dice el versículo número 9, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Lo que la sabiduría hace en nuestras vidas es darnos entendimiento. Nos enseña, esto es lo recto, esto es lo correcto. Hay gente que vive buscando consejos a cada rato. Y esto es bueno, y esto es pecado, y esto lo puedo hacer. Y está bien en algún momento de inmadurez espiritual, está bien en algún momento donde no tengas ese discernimiento. Pero hermano, tú necesitas leer la palabra para entender lo que es bueno y lo que es malo. Dios mismo da la sabiduría para entender. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que tú no necesitas preguntarlas, porque realmente en tu corazón va a estar la sabiduría, y la sabiduría es la que nos dice, espérate, hay gente que hace tal cosa, pero yo no siento que esto pueda ser recto, que esto pueda ser justo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué mejor consejo que está en la palabra del Señor? El filtro de la palabra de Dios, el conocimiento que está en la palabra de Dios, la sabiduría que viene del Señor. Entonces, la sabiduría produce en nosotros ese entendimiento. Un entendimiento moral a tal punto que tú y yo podamos entender lo que es recto, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es verdadero,
Lo dice Filipenses, todo lo justo, todo lo verdadero. Tú y yo somos capaces de entender lo que es correcto cuando tenemos la sabiduría, porque la sabiduría comienza a producirse en nosotros. Y decíamos anteriormente que la sabiduría no se produce automáticamente. Tú no te levantas un día en la mañana diciendo, hoy soy sabio. Yo no me levanto diciendo, hoy sí voy a actuar con sabiduría, porque la necedad está en nuestro corazón, la necedad está en nuestra mente, la necedad está en la manera en cómo nosotros pensamos. Y mientras nosotros empezamos a buscar al Señor, el Señor va a empezar a darnos de esa sabiduría hermosa que solo viene de Él y nos va a ayudar a poder discernir entre lo recto, entre lo justo y lo verdadero. Por eso la sabiduría, además de eso, la sabiduría comienza a guardar nuestro corazón. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, dice, va a entrar en el tesoro más grande que nosotros tenemos, que se llama nuestro corazón. En el mismo Proverbios el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Lo que significa es que el tesoro más grande que nosotros tenemos, ese cofre que nosotros tenemos enllavado, muchas veces ese corazón está necio, está perverso, está malo. Y el Señor dice, espérate, cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Qué hermoso es entender, aleluya, ese versículo número 10. Que la sabiduría va a entrar, que la sabiduría va a quebrar ese corazón necio, que la sabiduría va a romper, aleluya, años de necedad. Hay gente que ha vivido 1 año, 2 años, 3 años y con un corazón necio. Lo podemos ver en lo que está pasando. La gente celebró el fin de año. Yo lo decía en la iglesia, no me veo un fin de años estando en la casa de Dios, celebrando en la casa de Dios, dándole gracias a Dios por un año que terminó. Lo acabamos de ver en las noticias, gente que estuvo celebrando el feliz año 1 y 2 horas más tarde, perecieron porque estaban en pecado, estaban haciendo cosas necias. Pero cuando la sabiduría entra a nuestro corazón, rompe en nuestra vida, algo comienza a producir. Y lo dice en ese mismo verso. Dice que la ciencia fuere grata a tu alma, dice la segunda parte del verso 10, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Está hablando de preservación del alma. Qué interesante, preservar el alma. Muchas veces nosotros nos preocupamos por preservar el cuerpo, por cuidar el cuerpo, por estar saludables, porque ninguna enfermedad venga a tocar nuestro cuerpo, o si estamos enfermos, por que podamos ser sanos. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que cuando somos sabios comienza a preservar. ¿Qué es eso? De preservar nuestra alma. El alma muchas veces está tan herida, está tan dañada. Muchas veces esa alma quebrantada trae tantas cosas a nuestra vida. Pero cuando nosotros obtenemos esa sabiduría, el corazón ha recibido la sabiduría del Señor, el alma se va guardando, porque tú ya no piensas de la misma manera. El alma son las emociones, hermanos. El alma son los pensamientos. El alma es la voluntad. Y hay gente que no tiene voluntad de hacer cosas buenas porque su alma está dañada. Hay gente que solo está pensando en hacer el mal, a quién dañar, de quién hablar, a quién herir. Es porque su alma no está bien. Pero también hay gente que siempre está pensando cosas negativas. Si tú te pones a meditar, cuando pasa una circunstancia, ¿qué es lo primero que pienso? ¿Pienso lo bueno o pienso lo negativo? Cuando tú estás pensando siempre primero en lo negativo, déjame decirte, algo está mal en tu alma. Algo está mal en ti. Si un problema pasa, tú siempre estás lo negativo, lo malo. Muchas veces somos esas personas que está la página en blanco y hay un punto negro y tú no ves la página en blanco, tú ves el punto negro. Le pasó a Eva que estaba en un jardín hermoso del Edén,
lleno de la bendición del Señor, lleno de árboles hermosos, de árboles frutales. Ellos estaban bendecidos, pero el enemigo la sedujo a tal punto que la cegó de todas sus bendiciones y la hizo ver solamente el árbol que no podía comer. Y entonces le dijo, espérate, tienes todo esto, pero ¿de qué te sirve si todavía te hace falta comerte de ese árbol? Esa es la misma estrategia de Satanás con nosotros. Tenemos tantas cosas por las cuales agradecer al Señor, pero somos tan negativos. Es que hasta que yo tenga tal cosa, hasta que a mí se me arregle tal cosa, y estamos enfocados en lo negativo, Esa alma necesita del Señor. Necesita sabiduría para aprender a ver lo que Dios ha hecho. Y por eso es que entendemos que cuando somos sabios, nuestra alma es preservada. Nuestra alma es cuidada porque la palabra del Señor nos hace ver mucho más y sobre todo guardar nuestro corazón. Hay cosas que nosotros tenemos en nuestra alma que necesitan ser limpiadas, pero eso se logra a través de cuando tú y yo obtenemos esa sabiduría. En la siguiente parte del bosquejo, del verso número 12 al verso 15, nos habla de cómo la sabiduría nos libra del mal camino. Dice en el versículo número 12, Proverbios 2:12, para librarte del mal camino y de los hombres que guardan las perversidades o que hablan perversidades. Esa sabiduría es capaz de protegernos de aquel hombre perverso. ¿Cuánta gente se va a acercar a tu vida? Que va a querer ser tu amigo, que va a querer ser tu conocido, que va a querer entrar en la intimidad de tu casa. Porque hay mucha gente que se nos acerca no porque trae buenas intenciones, sino porque hay gente que quiere entrar a la intimidad del hogar, de la familia, ser parte de tu círculo más cercano, pero no llevan buenas intenciones. Hay maldad en su corazón, hay perversidad. Quiere influirte, quiere dañarte, quiere pervertirte, porque las amistades, hermanos, con las que nosotros nos relacionamos, el círculo cercano con quien nosotros nos movemos, tienen un poder de influencia sobre nosotros. Aunque tú no quieras, tú de repente aprendes a hablar como esa persona, a vestirte como esa persona, a pensar como esa persona piensa, porque esa persona expresa la manera, la cosmovisión de vida que él o ella tiene, y uno aprende de su círculo cercano. Quieras o no quieras, estás siendo influenciado de esas personas que están cerca de ti, pero la sabiduría dice, te preservará del hombre malo. Además, versículo 15 dice, de los caminos que son torcidos. Evita. La sabiduría te evita. Porque muchas veces nosotros queremos irnos por atajos, ser más inteligentes, pero al final somos más necios. Hay gente que se cree que es astuta, hay gente que se cree que puede hacer muchas cosas y dice, yo soy más sabio que porque este es más lento. Pero realmente lo único que está haciendo es demostrando su torcedura, buscando por caminos torcidos. La sabiduría nos evita el caminar por esos caminos torcidos y nos evita esas malas influencias. Esas personas que no van con lo que nosotros creemos, pensamos. Podemos saludar, compartir en algún momento con muchas personas, pero no que sean parte de nuestro círculo cercano, porque hay gente que lo que quiere es pervertirte. Hay comentarios, hay pláticas que no edifican. Y la sabiduría te hace como, espérate, esas cosas no las puedes hablar. Espérate, hay cosas que no se permiten. Y eso es lo que hace la sabiduría. Además, en el verso 16 al verso 19 encontramos la quinta parte de este bosquejo, cómo la sabiduría nos protege de la pureza y en el hogar.
Porque nos habla en el verso 16 que la sabiduría nos advierte sobre la mujer extraña y sobre la destrucción moral y espiritual, y nos enseña sobre la fidelidad. Interesante, porque cuando una persona es sabia, es una persona que se guarda en fidelidad para Dios y en fidelidad para su cónyuge, para su pareja. Desde su juventud, aquella persona, quizás usted podrá decir, pero espérate, yo no estoy casado. Sí, pero quizás tienes una relación de noviazgo, o quizás en algún momento estás pensando en tener una relación de noviazgo. Guárdate en fidelidad desde ya. Guárdate en fidelidad para esa persona que va a ser tu esposo, que va a ser tu esposa. Quizás todavía no conoces a esa persona, pero eso no importa. Tú te guardas desde ya en fidelidad para él o para ella. Te guardas, y los que están casados nos advierte de esa influencia de la mujer extraña. Quizás tú podrás decir, pero en el verso 16 al 19 habla sobre la mujer extraña, y quizás eso solo aplica para los hombres. También aplica para nosotras las mujeres. Aplica porque muchas veces nosotros nos dejamos influenciar de amistades que lo único que hacen es venir a dañar tu manera de cómo tú piensas. Hay personas que vienen a incitarte a pecar, y tú estás muchas veces débil, y caes en las garras, o entras en situación, o entras en relaciones tóxicas, en relaciones que te van a dañar. Hay gente que dice, ¿cómo me arrepiento de haber entrado a esa relación? Porque solo entré para que me destruyeran. Salí peor, pensé que me iba a ayudar. Pero cuando la sabiduría entra en nuestro corazón, nos va a proteger de la vida de impureza sexual. No todo deseo que tu carne quiere tienes que irte a deleitar. No, debemos de guardarnos. Y eso es lo que hace la sabiduría. Nos protege en fidelidad, primero para con Dios y luego en el hogar. Porque una persona sabia es una persona que se guarda en su hogar, en su matrimonio. Hay gente que podrá decir, oh, yo soy sabio, espérate, y tu hogar es un desastre, y tú, no, ahí no hay sabiduría. La sabiduría te va a proteger, mi hermano. La sabiduría te va a guardar y te va a hacer esa vida de familia y te va a ayudar a guardarte. Por eso es importante entender que la sabiduría va a entrar en todas las facetas de nuestra vida. Va a entrar en nuestro corazón, va a preservar nuestra alma. Y a la misma vez la sabiduría nos habla de cómo nos enseña a guardar y a enseñar ese pacto matrimonial, a honrarlo. Esa es una persona sabia. Es una persona que se mantiene. Pero qué lástima es ver tanta gente adúltera, hombres y mujeres de la misma manera. Pero no solo están en el mundo, están en la iglesia. Y uno dice, ¿cómo es posible que estaba en la iglesia, que cantaba, que predicaba, que era líder, y terminó en una situación de adulterio, de impureza sexual? Le faltó sabiduría. Le faltó buscar a Dios con esa intención, porque está allí en la palabra del Señor. En la última parte de este bosquejo, del verso 20 al verso 22, nos habla sobre el final de los sabios y el final de los impíos. Y es que solo hay dos caminos. Nos habla que aquella persona que es sabia, que es justa, que camina en la verdad, va a tener un final. Pero también aquella persona que ha sido necia, que ha caminado imprudentemente. Los justos habitarán la tierra, dice el versículo número 21. Serán los justos los que estarán allí gobernando, pero los impíos serán desarraigados. El impío muchas veces muere antes que el justo, porque el justo el Señor lo preserva, lo cuida, lo guarda. Pero el impío, por su necedad, muchas veces es muerto hasta, dice el mismo proverbio, hasta antes de tiempo. A causa de su necedad, el impío será desarraigado, dice el versículo 22. Pero realmente
Cuando una persona, por su necedad, por su mal camino, fracasa, muere, es triste ver una persona necia y que por su misma necedad terminó muerta. Hay dos caminos, el camino del justo y el camino del impío. Así que es la sabiduría la que determina el destino que cada uno de nosotros vamos a tener. Así que por eso estamos diligentemente todos estos días estudiando Proverbios. Sigue leyéndolo. Vuelve a leer capítulo 2, vuélvelo a leer y sigue sacando más. Cómo la sabiduría, cuando entra en nuestro corazón, trae tanto beneficio y nos va a apartar del mal camino y nos va a ayudar. Pero cómo la falta de esta sabiduría nos va a llevar a situaciones difíciles. Ya no sigas viviendo este año de esa manera necia, sino que con diligencia busquemos la sabiduría del Señor. Que el Señor te bendiga.